Bienvenidos, clase de Zohar. Tenemos esta semana dos parashot, Nitzavim y Vayelech. Algunos años cuando no es un año bisiesto, como nos sobran porciones, se juntan, en este caso se juntan estas dos ahora porque todavía nos queda una más que tiene que quedar entre Sukkot y Yom Kippur. Si no, generalmente o puede pasar que Vayelech esté la siguiente semana. Lo que nunca puede pasar es que la primer porción, la de Nitzavim, no sea justo la porción que se lee antes de Rosh Hashanah. Como todos saben, le queda un Shabbat a este año. Y el próximo Shabbat ya va a ser el próximo año. Y siempre el último Shabbat del año, siempre, se lee la porción de Nitzavim. Y si bien se acostumbra cuando dos porciones están juntas a explicar la segunda porción, porque es la que más afecta sobre la energía de la semana, la porción de Nitzavim es una que no se puede ignorar, justamente por este aspecto que tiene de que es obligatorio leerla siempre antes de Rosh Hashanah. Parecido como que siempre antes de Purim leemos Shabbat Zahor, ¿sí? Siempre se tiene que leer esta porción. Y la porción comienza diciendo, dice, Atem Nitzavim Hayom, se encuentran aquí, ustedes, en este día, Kulchem Lifnei Hashem, firmes, es un firme que casi puede querer decir fuertes también, pero firmes, como diciendo bien plantados, frente a Dios. Y esto sabemos que lo dijo Moshe en su último día de vida. Las porciones, las siguientes tres porciones, estas dos que se van a leer juntas y Bezot HaBraja, ocurrieron todos en el último día, ¿sí? El día 7 de Piscis, de Adar. Con lo cual sabemos que también estas últimas porciones de la Torá están inmersas de la energía de la Hilulá de Moshe. El día que un tzadik, el día cuando sea que una persona deja el mundo, todo lo que esa persona hizo durante toda su vida se revela. En particular en el caso de los seis, y esto es algo que es en sí, este dato debería de ser una de las enseñanzas más profundas que todo ser humano tiene que tener en cuenta todo el tiempo. Seguramente un tzadik no lo tiene en cuenta, pero nosotros sí deberíamos de tenerlo en cuenta porque hay un día en donde todo se sabe, ¿sí? Hay un día en donde se llama el momento de la verdad. Queda totalmente expuesto todo lo que en realidad es obvio para la persona, que todo lo que él hizo, que piensa que nadie sabe, el universo entero lo sabe y él está siendo juzgado por lo que él le hizo al universo durante toda su vida. Esto es cierto para todas las personas. Entonces, cuando un tzadik se muere, queda revelado todo lo que él hizo por el universo durante toda su vida. Bueno o malo, en el caso del tzadik, y en este caso en particular, el más grande de los profetas que alguna vez vivió, dejó el mundo el mismo día en el que
finalmente, al final, justo antes de morir, nos regala la última bendición, es llamada, o la bendición, que es la porción que vamos a leer después de estas dos. ¿Sí? La próxima vez que tengamos un Shabbat, que leemos, ¿sí?, una porción, se lee el final durante Simchat Torah. Vamos a leer el final de la Torah y vamos a leer esta bendición, Bezot HaBarajá, que es en realidad una canción que Moshe, fue la última canción que Moshe escribió. Y menciono esto porque por primera vez encontré algo en donde dice en el Zohar cuál es la diferencia entre Moshe y el resto de los profetas, por qué Moshe fue el máximo de los profetas. Hay una cosa que es terrible, el Zohar dice, para que tengamos una idea de cuál es la diferencia entre él y los otros profetas, es como un humano contemplando un simio. ¿Sí? La diferencia entre los niveles como lo que sentiría un humano cuando ve un mono, así es la diferencia ¿sí?, entre el rey David, todos los otros profetas, ¿sí?, Eliyahu Anabí, y lo que era Moshe. ¿Sí? Ese gap, esa diferencia es lo que había entre los otros y él. Y después de decir eso, dice por qué en qué yace la diferencia, y la diferencia está en las canciones que escribió, que después lo vamos a explicar porque así es como termina la segunda parashá. Pero esta primera porción que dice, están todos ustedes firmes ante el Creador, los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales y todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, los extranjeros, todos, no importa quién sea, y es mucho trabajo para que la Torá gaste tanta tinta para decir el aguatero, el leñador, ¿sí? ¿Qué necesidad? Todos es todos, ¿no? Pero quiere asegurarse de que se entienda que en ese día están todos parados igual. ¿Sí? Por eso hace una descripción de distintos rubros, como diciendo, es igual uno de los 70 miembros de los ancianos del Sanedrín que el aguatero. Y muchos de los, sobre todo los sabios que iniciaron el movimiento hasídico, los cabalistas que iniciaron lo que conocemos hoy como el movimiento hasídico, refiriéndose a esta porción, dicen que Moshe no estaba hablando del día en el que él se estaba por morir, sino del día de Rosh Hashanah. Y que la razón por la cual cuando dividieron las porciones de la Torá, se aseguraron de que esta sea la porción que se lea siempre antes de Rosh Hashanah, es porque cuando dice están todos parados firmes, se encuentran todos juntos firmes, parados ante Hashem, se refiere al momento del juicio, al día de Rosh Hashanah. Y hay una lección muy profunda detrás de esto, porque Rabbi Nachman de Breslev explica que el momento en el que uno tiene que pararse ante el Creador en Rosh Hashanah, hay varias reglas al respecto de Rosh Hashanah, pero la que más mencionamos todos los años, que es la que nunca puede faltar, la van a escuchar cuando vengan a Rosh Hashanah, en la explicación inicial de Rosh Hashanah, es la idea de Rosh Hashanah es un día de juicio, y en un juicio hay un acusado, hay un juez y hay un fiscal.
Literalmente el Zohar dice de que el sistema jurídico, cómo funcionan las cortes en el mundo, tiene que ver con cómo funciona, el hombre replicó lo que ocurre metafísicamente cuando hay juicio en el plano metafísico. Y en el plano metafísico hay el Zohar lo llama el perseguidor, ¿sí? al fiscal, que es el que acusa. Y lamentablemente, este fiscal, este acusador, no tiene la más mínima de las dificultades para conseguir pruebas en contra nuestro, porque él también es el testigo. El único testigo del caso. Todos nosotros podemos pensar que nadie nos vio hacer tal y tal cosa, pero quien nos incitó a hacerlo es el mismo fiscal, es el Satán, ¿sí? Que ahora viene a perseguirte, es un ángel, tiene su testimonio es considerado divino, y él estuvo ahí cada vez que hiciste algo de lo que te piensa acusar, ¿sí? Él es el acusador y el testigo. Por otro lado, el juez es el creador y los acusados somos nosotros. Y en el creador, como lo entendemos nosotros, no existe en realidad la capacidad de juicio. ¿Sí? Digamos, la ventaja que tiene Rosh Hashanah es que no nos juzga el Satán, nos juzga el creador. Pero la sentencia depende de nuestra interacción con el fiscal. ¿Sí? Es casi como si fuera como los jueces, como los juicios donde hay jurado. ¿Sí? Uno tiene que convencer al resto del mundo de que uno es inocente. Y no es fácil, porque el tipo que te está acusando tiene las pruebas, tiene foto, video, huellas digitales, ADN, todo lo que hace falta. ¿Sí? Todo lo que puede ser pruebas irrefutables, el tipo las tiene. Con lo cual es prácticamente imposible que una persona que quiere ser declarado inocente pueda ser declarado inocente si no es inocente. Y lo que Rabbi Nachman de Breslev dice de que una persona debe hacer la noche de Rosh Hashanah cuando llega a pararse frente al juicio, por eso utilizamos al día siguiente el shofar para tratar de perturbar el trabajo del Satán en su oficio de acusador. Pero Rabbi Nachman de Breslev dice que la forma más efectiva de hacer Rosh Hashanah es miércoles a la noche es este año, ¿no? El miércoles a la noche, cuando empieza Rosh Hashanah, en Arvit de Rosh Hashanah, uno tiene que pararse ahí y declararse culpable. De todo, de lo que sea, la fórmula del éxito de ese juicio es declararse culpable. ¿Por qué? Porque declararse culpable es la única forma de ir a ver directamente al juez para la sentencia sin tener que pasar por el juicio. Y como el juez no tiene capacidad, no está en su naturaleza hacerle daño al individuo, el veredicto o la sentencia siempre es positiva. Pero esto implica que la persona tiene que, según dice Rabbi Nachman de Breslev, pararse en humildad, en arrepentimiento y dice con la cabeza baja, ¿sí? La persona no tiene que demostrar ningún tipo de... Y obviamente es un día en donde uno no puede juzgar en lo más mínimo a nadie, porque en el momento que juzgas a alguien se despierta la afinidad de forma con el día en donde más juicio hay y te adherís al juicio y no a la misericordia del juez. Ahora, ¿cuál es la importancia de ir a pedir clemencia, de presentarse de esta forma?
primordialmente, porque ¿de qué te serviría si no es que Dios te puede perdonar? ¿Se entiende? Si no tiene juicio, si no hay juicio en el Creador, tampoco hay la capacidad de perdonar. Dios no perdona a nadie. ¿Sí? No está dentro de los atributos divinos de Dios perdonar a la gente. Porque para empezar no los juzga, entonces no tiene nada que perdonarles. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo en donde hay una dualidad de juicio, ¿sí? y el perdón es parte de la esencia de estos 30 días de Elul. Ahora, ¿de qué se trata el perdón? Se trata de perdonarse primordialmente a uno mismo. ¿Sí? Y si podés enmendar, no ir a conseguir que alguien te perdone, ¿sí? Porque le estás hasta haciendo un daño al otro justo en el mes de Elul, que el tipo debería de tener la menor cantidad de ego posible, estás yendo a decirle, mi vida está en tus manos, dependo de que me perdones. Y el tipo por ahí se lo cree y se siente, ¿sí? Se siente grandioso y te perdona. ¿Sí? ¿Quién es el otro para perdonarte? Si lo que sea que le hiciste, se lo merecía. ¿Sí? Vos no te merecías ser quien ejecute ese juicio, pero si a él le pasó, es lo que el tipo merecía. ¿Sí? Podrías haber dejado que otro le ejecute el juicio y el tipo reciba lo que tenía que recibir. Entonces ir a solicitar que un humano te perdone es por lo menos raro respecto a... Es algo que es preferible evitarlo durante el mes de Elul. ¿Sí? Por la dinámica que tiene de que podés poner al otro en un lugar en donde él se salga perjudicado por perdonarte, o peor aún, salga perjudicado por pensar que tiene el derecho de perdonarte y no perdonarte encima. ¿Sí? Entonces es peligroso ir a pedir perdón a otra persona en Elul, no para uno, para el otro. Entonces si sobre que lo jodiste vas a ir a ponerlo en una posición donde puede salir aún más jodido, ¿sí? Hay que tener cuidado. Entonces, y todo esto suena muy distinto. Entonces decía, ¿cuál es la importancia de ir a ver al juez directamente? ¿Y para qué el tema de la humildad y del declararse culpable y de ni siquiera te acordás de todas las cosas que hiciste? Si haríamos 2 cosas negativas por año, sería fácil, pero pensar que te vas a acordar de todas las veces que fuiste egoísta en todo el año, ese día para traerlas una por una, es complicado. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Sirve más que nada para que uno no se presente en ese día de juicio, porque además es un día de juicio en donde se determina una de las sentencias que nosotros más deseamos. ¿Sí? Juicio no quiere decir malo. ¿Sí? Si vos sabés que heredaste una mansión, un montón de bienes y lo que sea, pero hasta que no salga el juicio de sucesión no lo tenés, vas a estar esperando como loco ese juicio. Juicio no quiere decir malo, juicio quiere decir justo. Entonces, por eso el tzadik siempre pide juicio severo. Él no pide el inocente nunca pide misericordia, pide justicia. ¿Sí? Si él sabe que es inocente, solo el culpable pide misericordia. Entonces, ¿para qué te sirve ir a pedir misericordia y aceptar este estatus de culpable? Aunque no lo fueras, ponele que no tenés nada reprochable. De hecho, el tzadik seguramente es el que más con actitud de culpable va a Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque hace que uno no se pare ahí el día en que se va a determinar la cantidad de vida que vas a recibir, la energía para todo el año siguiente, que uno no se pare ahí sacando una cuenta de cuánto uno se merece. Porque lo que sea que uno pueda pensar que se merece y pueda pedir, ¿sí? Según su mérito, seguramente es mucho menos que la infinita misericordia de la creación. ¿Sí? La creación tiene infinitos recursos. ¿Sí? Olvidémonos del concepto de Dios o lo que sea. Sabemos que es solo por afinidad de forma. Entonces, si la persona
no vibra en afinidad con los recursos que el universo tiene, que el mundo, volvemos del universo, ¿sí? Un poquito del universo no nos podemos olvidar porque el Sol, por ejemplo, es uno de los factores externos que tienen mucho que ver con la energía disponible en este mundo, ¿no? Entonces funciona solo por afinidad de forma, con lo cual en el momento en el que yo pienso que me merezco una cantidad, por más que sea una cantidad grande de lo que hay disponible, ya estoy pensando que no merezco todo. ¿Sí? Entonces, como primera instancia tiene que ver con no limitar lo que uno puede recibir el siguiente año. Ahora, lo más interesante de todo esto es el concepto de estar parado firme ante el Creador. La idea que nosotros tenemos de estar parados firmes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en estar parado, en no estar parado firme y estar parado firme? La estabilidad, ¿sí? Si te pueden mover, si te pueden sacar de ese lugar, lo que nos cuenta esta porción es que lo que hace que estés parado enfrente del Creador y que nadie te pueda mover de ahí es la actitud de arrepentimiento, de humildad, ¿sí? El verdadero fuerte, porque fuerte es aquel que tiene el recurso, ¿sí? Nosotros, y es así, nosotros vemos poderosos y fuertes a los que tienen mucho recurso, pero solemos verlo desde lo político o lo económico. Pero el recurso más importante que puede tener un ser humano son intelectos divinos. ¿Sí? Entonces, y eso proviene, el dinero, el poder político, lo que sea, son manifestaciones de intelectos divinos. Pero la fuente es el creador, es la fuente, es la energía creadora. Y la forma en cómo la persona se mantiene cercana a la energía creadora de este mundo es ese estado de contemplación de sus actos, de arrepentimiento, de no me merezco. ¿Sí? No me merezco, entonces vengo a pedir que el universo decida por mí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, es lamentable, en el momento que la persona cae en el me lo merezco, hay una cosa en inglés, se le llama entitlement syndrome, el síndrome de ¿cómo? Pertenencia. Sí, no sé si es, no, entitlement no es. Sí, de merecer. No, entitlement de tengo derecho. Sí, la persona, ¿quién tiene esa actitud siempre? El niño. El niño está estudiado psicológicamente que como él no, en su mente él no le pidió a nadie que lo traigan al mundo, dice, bueno, yo no les pedí nacer, ustedes me trajeron al mundo a los padres, denme de comer, me lo merezco, todo lo que... Y es así, o sea, si no lo haces, se muere. Entonces se crea este lazo de me lo tienen que dar. Y el paso de la niñez a la madurez es el yo puedo dar, ¿sí? No el esperar a que me den. Y es algo que, si bien lo mencioné por la porción de la semana pasada durante Shabbat, creo que es importante, porque no todo el mundo escucha la charla de Shabbat. Muy lleno. Creo que es importante mencionarlo. La mayoría de nosotros creemos que sabemos qué es lo que es bueno para nosotros. ¿Sí? Sin embargo,
es una constante en las porciones, en estas últimas porciones de la Torá, desde Re en adelante, esto de mira que puse frente a ti la vida y la muerte, el bien, el mal, la maldición, la bendición, elige la vida. ¿Sí? El simple hecho de que Dios te tenga que ordenar que elijas la vida, da de pensar de que la mayoría de la gente elige la muerte. ¿Sí? Lo cierto es que la estadística prueba que la gente elige la muerte, porque todos mueren. Como lo dice el Creador, pareciera ser como que si elegís la vida, ¿no es lo contrario de la muerte? No es una interpretación, lo dice la Torá, dice, puse frente a ti la vida y la muerte, ubajarta bajaim, y elegirás la vida. ¿Sí? Se lo pone como opuestos, quiere decir que si uno elige uno, no pueden coexistir. Siempre que la persona elija la vida, no puede morir. Y estamos en un mundo en donde el 99,999% de la gente muere. Con lo cual, nosotros pensamos que sabemos qué es lo que es bueno para nosotros. Y me parece que uno de los errores más grandes que venimos cometiendo hace miles de años, lo cometemos durante Rosh Hashanah. ¿Sí? Y tiene que ver con, primero que nada, con esta idea de que se le inculcó a la gente de que la relación entre un humano y Dios es pedir. ¿Sí? O agradecer. ¿Sí? Es uno u otro. Si te da, le pedís. Si te da, agradeces. Si no, bueno, tampoco le vas a ir a reclamar. Espera que te pedile más, espera que te dé y agradece. ¿Sí? Es una constante de pido, recibo, agradezco. Y nosotros sabemos, ya hace muchos años, por lo menos acá en Kabbalah Aplicada, que lo explicamos todos los años, que el día de Rosh Hashanah es un día entre la persona y el universo. ¿Sí? Está bien, históricamente al universo se le llamó Dios. ¿Sí? A la totalidad del ser se le llamó Dios. Pero ya hemos leído secciones en el Zohar donde el Zohar dice, sí, acá cuando dice Dios en realidad está hablando del sol, ni siquiera de todo el universo. No, y cuando lo dice en este otro lugar, esta forma de decir Dios está diciendo el planeta Tierra. Y después te dice, no, y cuando dice Dios acá en realidad quiere decir todos los planetas del sistema. ¿Sí? Y hay gente que igual lo escucha y escucha solo Dios. ¿Sí? Hay otros que tienen más apertura mental y entienden que, ¿será que los nombres de Dios son también atributos que tienen que ver con el todo? ¿Sí? Que a lo mejor sí es cierto que Dios está en todos lados y no es porque está, sino porque Dios es todos lados. ¿Sí? Hay una diferencia entre pensar que Dios está en todas partes a pensar que Dios es todas partes. ¿Sí? Entonces los que tuvimos la suerte de más o menos empezar a entender eso, sabemos que si voy a estar parado frente a Dios, ese día, lo que nos están diciendo es que estamos parados frente a todo el universo. No querés pensar en todo el universo porque es demasiado grande, por lo menos pensá ante todo el planeta Tierra, ante todo lo que existe. ¿Y qué se nos dice o qué decimos nosotros, qué le decimos a Dios? A Dios que puede ser, de hecho, en la forma en cómo lo decimos, si prestan atención, solo en Rosh Hashanah a Dios le decimos Abba. ¿Sí? El famoso Padre Nuestro es una plegaria que solo se dice en Rosh Hashanah. Se le llama Avinu Malkeinu. ¿Sí? Padre nuestro, Rey nuestro, porque está hablando de Zeir Anpin. Siempre que se habla de Dios como Rey, es
Melech Haolam, rey del mundo, y lo que reina sobre el mundo es Zeir Anpin, que por cierto está compuesto de los planetas que están alrededor de nuestro sistema, por eso son 7, igual que la Sefirot. Entonces, esto quiere decir que la persona está parada frente a todo. Es como que ¿y qué le pedimos a este Avinu Malkeinu, a este Padre nuestro, ¿sí? Sheva Shamayim, que estás en los cielos? Le decimos que nos escriba en el libro de esto, en el libro del otro, en el libro de... ¿sí? Porque nos vendieron esta fábula de que Dios tiene libros. ¿Sí? Y si se acuerda de poner tu nombre en el libro del sustento, el año que viene vas a tener sustento. ¿Sí? Zoheinu lechaim. Acordate de nosotros para que vivamos. ¿Sí? Entonces, si lo haces que se acuerde de tu nombre, te escribe en el libro, y decimos literalmente que nos escriba en el libro de la vida, en el libro del sustento, de la salud, de la redención, de esto, del otro, hay un montón de libros supuestamente que tiene. Y hace ya más de ya son 400 años desde, 300 años, que grandes cabalistas nos han dicho que el libro de la vida, el famoso libro de la vida, es el cerebro del ser humano. Durante Rosh Hashanah el trabajo que hay que hacer es que hay que autoescribirse. Es un día para overwrite, ¿sí? Para escribir un código nuevo. Tenés el código del año pasado, te dio la vida que acabás de terminar hasta este año. ¿Sí? Lo grandioso de este sistema es que es open source. El código está abierto. ¿Sí? Solo que tenés que aprender un poco de cómo se codifica y ponerte a hacerlo. Ponerte a escribir lo que imaginás para el siguiente año. Y así todo. Estamos hablando de esto que nosotros estamos mencionando, es algo que no lo sabe casi nadie. ¿Sí? En el mundo, el porcentaje que somos los que sabemos esto, se puede usar la palabra de decir no lo sabe nadie. En el mundo judío, sea ortodoxo, reformista, conservador, en la rama que sea del judaísmo, si no se estudia Kabbalah, tampoco lo saben. ¿Sí? O sea, yo lo digo como algo obvio porque es lo que nosotros venimos hablando y escuchando hace años. Y asimismo nosotros que tenemos este conocimiento, estoy seguro, por los resultados que hemos visto en nuestras vidas hasta ahora, creo que todos los años escribimos mal. ¿Sí? No escribimos lo que más nos conviene. ¿Sí? Escribimos algo en este software que hace que funcione la máquina, que sus fundamentos están en pensar pequeño, ¿sí? En tener Rosh Katan, ¿sí? en cómo zafo de lo próximo. ¿Sí? O bueno, si no necesito zafar, quiero una vida un poco mejor. Entonces, ¿cómo tengo una vida un poquito mejor? Entonces, este año voy a pensar en... Y preguntaba en Shabbat, pedimos que levante la mano la gente, de cuánta gente, cuando está en Rosh Hashanah, pide que no le falte el trabajo. ¿Sí? Que tengan trabajo, ¿sí? Que puedan... ¿Por qué? Porque seguimos pensando, a pesar de que lo escuchamos 1.000.000 de veces, que el sustento que tenemos depende del trabajo. ¿Sí? E indefectiblemente, yo sé que mucha gente no va a querer siquiera arriesgarse, es decir, va a decir, ¿saben qué? Yo por las dudas voy a pedir trabajo, no sea que Javier esté equivocado. ¿Sí? ¿Sí? No sea que esté equivocado en eso de que no hay que pedir. No sea que esté equivocado en eso de que, sobre todo, no hay que pedir trabajo. ¿Sí?
lo primero que va a pasar es que mucha gente va a ir a Rosh Hashanah y va a pedir. ¿Sí? Pedir genera carencia. Pedir se pide desde el reconocimiento de la carencia. Y de lo que se trata Rosh Hashanah es de grabar abundancia, no carencia. ¿Sí? De última, lo que deberías, si no pudiste romper la relación con Dios del pedir, ¿sí? Si todavía tenés esa otra relación con Dios, si todavía crees en Dios, agradecele. Si no sabes hacer esto de tenerte la confianza de decir, yo no necesito pedir nada a Dios, ¿sí? Lo que necesito es programar mi intelecto correctamente, de eso es de lo que se trata este día, pero ponerle que no te tenés esa confianza, mínimo no le pidas, porque pedir te pone en situación de carencia. Mínimo, andá a Rosh Hashanah a agradecer. Mentí. Decirle, Dios, te agradezco la cantidad de dinero que tengo en el banco, te agradezco todas las propiedades que tengo, te agradezco lo sano que estoy, te agradezco de que mi cuerpo esté más vital que cuando tenía 15 años. ¿Sí? Por lo menos mentí si te hace falta, pero no pidas. ¿Puedes pedir inspiración divina? Incluso eso cuando decimos que hay para hacer tres pedidos y todo eso, es un efecto placebo. O sea, lo que en realidad sucede es que durante la Amidá de Musaf, de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, para cuando se llega a ese momento, se abre eso está ahí. O sea, para cuando se dijeron las secuencias que se dijeron, se tocó el shofar, se empezó a hacer esto se hace durante una conexión que se llama Keter. ¿Sí? ¿Por qué se llama Keter esa conexión? Porque estás ahí, estás en Keter. ¿Sí? Porque cuando vamos haciendo los rezos van haciendo que subas de mundos. ¿Sí? La Amidá es entrar en Olam Atzilut, en Jochma, pero la Kedushá, que se dice todos juntos en voz alta en medio, te pone en el nivel de Keter. En el nivel de Keter, ahí está la inspiración divina, los hijos, los esto, lo otro. ¿Por qué te dicen de que podés pedir una de estas tres cosas? Porque son las tres cosas más difíciles. Está escrito en el Zohar que lo que más le cuesta al sistema proveerle a las personas es sustento, hijos e inspiración divina, porque son las cosas que la gente menos quiere. ¿Sí? Y son las más necesarias. Sí, son lo que la gente menos quiere. No, como que si yo lo que más quiero es tener dinero. ¿Y por qué no cambiás? Si sabes las cosas que tenés que cambiar para que te vaya mejor. Bueno, yo lo que más quiero es tener dinero sin tener que cambiar. ¿Sí? Sustento, hijos e inspiración divina. Son todas las cosas que sabemos intrínsecamente en nosotros, sabemos qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer para manifestar esas tres cosas, porque esas tres cosas están siempre disponibles porque dependen de la copulación de Abba e Ima. Y Abba e Ima siempre están copulando. ¿Sí? Con lo cual, siempre está disponible. Lo que pasa es que requiere de que estés a la altura, que estés en afinidad de forma con Jochma y Binah. ¿Sí? Y a nosotros nos gusta mucho más de Anpin y Malhut, nos gusta más la emoción y la carne, ¿sí? Lo visceral, el cuerpo. Entonces, yo personalmente, este Rosh Hashanah, pienso meditar en haberme retirado, en no tener que trabajar un día más de toda mi vida, ¿sí? En no tener que hacer nada que tenga que ver con que lo hago con la dependencia de que es para que me den algo a cambio. ¿Sí? Después que el universo se arregle para ver cómo hace para que yo coma y todo eso, si le parece que es valioso lo que yo puedo hacer por los demás. ¿Sí? Que se fije. O sea, y que vaya sabiendo que voy a necesitar un avión privado, voy a necesitar, para lo que tengo pensado hacer, voy a necesitar muchas cosas. ¿Sí? Pero que se fije el universo. ¿Por qué me tengo que fijar yo de cómo llega eso? ¿Sí? En lo que yo quiero concentrarme es en el qué y el para qué. ¿Qué tengo para dar y para qué tengo para dar? No qué tengo que conseguir para poder dar, ¿sí? Y esa es la diferencia entre el mundo de Tikkun y Meshiach.
Mesías es no querer trabajar nunca más en la vida, que todos los días sea Shabbat. Si nos dijeron cómo va a ser cuando haya Mesías, nada de las cosas que la gente pide en Rosh Hashanah o medita o lo que sea, son Mesías. ¿Sí? Cuando la gente dice que se me vaya el dolor de cadera, Dios, te pido ya que estamos en Rosh Hashanah que no me duele la cadera. ¿Cómo que no te duele la cadera? Tendrías que estar meditando en que tengas el mismo cuerpo que tenías cuando tenías 18 años, porque eso es lo que sabemos que va a pasar cuando venga Mesías. Va a haber Tchiat HaMetim, lo que se conoce como la resurrección de los muertos, en realidad quiere decir la restauración de la materia en su estado original. Y ahora, si nos dijeron que eso es así, ¿sí? Yo quiero estar borracho todo el año, porque lo dice el Talmud, que cuando venga Mesías va a ser, quiero decir, embriagado. ¿Sí? Cuando venga Mesías va a ser Purim todo el año. ¿Sí? Quiero poder no tener que distinguir entre el bien y el mal, porque eso es Mesías. Todos los demás que están cantando Mesías, Mesías, oy, 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 haciéndose con las peyes y todo esto, y después van y dicen Parnasá, ¿sí? Y gritan en Rosh Hashanah de que quieren que ganar más plata este año. ¿Sí? Es totalmente incoherente, ¿se entiende? O sea, todo ese modelito que nos vendieron y encima te lo venden, pensás que eso debe ser lo correcto, porque ellos son los ortodoxos, son los que más cercanos a Dios están, ¿no? Es todo contradictorio. ¿Sí? Querer, o sea, todo, casi, yo digo, o sea, lo vengo pensando hace ya una semana. La mayoría de las cosas que la gente quiere y pide y piensa que le harían bien no tienen nada que ver con la idea de la redención final. Con lo cual, si la redención final es el fin del caos y del dolor y del sufrimiento en este mundo, el fin de la carencia, cualquiera que pide lo contrario está pidiendo dolor, carencia y sufrimiento. Así lo veo yo. ¿Sí? No sé si qué tantos más podrán compartir la visión, pero algo tiene que cambiar, porque si no, nos pasa esto de que el mundo sigue igual. Y creo que nosotros tenemos suficiente poder de hacer. ¿Sí? Yo lo que más quiero en la vida, ¿sí? Esto por ahí lo quiero un poco porque me conviene también, es no tener que rezar nunca más en mi vida. ¿Sí? Quiero poder agarrar la Torah y llevarla a un museo y que las Torot sean solo una cosa que se ponga en un museo de una etapa de cuando éramos hombres no evolucionados, que necesitábamos que alguien nos hable de Dios, de esto, de lo otro, de lo que sea. No quiero tener que aprender, no quiero tener que estudiar más, no quiero tener que darles clases más. Quiero que todos, empezando por mí principalmente, quiero saber todo, no quiero tener que estudiar para saber. Entonces, ok. Perdón, Javier, entonces habría que saber cómo formularlo, o sea, tendríamos el trabajo de cómo formular eso, de que no de tener todo en ese aspecto. Quiero sobre todo que nadie más necesite que alguien le diga cómo hacer las cosas. ¿Sí? Que todos podamos sentir qué es lo que es correcto para cada uno de nosotros. ¿Sí? El cómo yo lo hago. ¿Sí? Y que yo pueda mirar con admiración cómo otro que lo hace distinto le funciona también. ¿Sí? No puede ser que el método sea el mismo para todos, porque si no, no habría ningún valor en que seamos distintos. ¿Sí? ¿Dónde está el valor entonces en haber hecho 7.000 millones de personas distintas? ¿Sí? Porque deben haber 7.000 millones de caminos hacia la iluminación. Si no, no haría falta tanta gente. Ponemos en suspenso esto por un instante y vamos a la diferencia entre Moshe y los otros profetas, porque creo que parte siempre el problema
mientras no haya Mesías revelado en el mundo, es producto de que seguimos siendo egoístas. O sea, ojalá pudiera ser cierto que es por algo más complejo, pero es por eso, es porque, ¿sí?, el Mesías que no tenemos en nuestras propias vidas y el que no hay en el mundo es por lo egoísta que soy en mi propia vida y por la falta de suficiente gente no egoísta en el mundo que lo pueda revelar para todos. Al final de la porción de Vayelech, la última, en realidad hay una cosa que es importante en Vayelech que tiene que ver con esto, por eso también lo voy a mencionar, a pesar de que sé que lo mencionamos todos los años. Moisés le dice a la gente, al pueblo, que después de cada año sabático, ¿sí?, el séptimo año es el año sabático, que después de cada año sabático, dice, a ver cómo lo dice, después de haber finalizado el año del año Shemitah, en el festival de Sukkot, cuando todo Israel... Dice que en Sukkot, del año después del año Shemitah, del año sabático, dice, leerán la Torá, juntarán al pueblo para escucharla. ¿Sí? No parece tener nada demasiado particular. O sea, es solo, de hecho, la razón por la cual nosotros en Hoshana Rabbah leemos todo el libro de Devarim es de alguna forma como para tratar de cumplir con esto de leer toda la Torá. El Zohar, respecto a esta frase, dice, está mal escrita. Me parece, dice, leerán la Torá, juntarán a todo el pueblo para escucharla. Y el Zohar dice, no, ese no es el orden correcto. Debería de decir, juntarán a todo el pueblo para escucharla y después leerán, o juntarán a todo el pueblo y leerán la Torá para que todos lo escuchen. ¿Por qué dice primero, leerán toda la Torá, juntarán todo el pueblo? Dice, lo que tendría que estar en el mismo orden que tiene que ocurrir. Le llamás a todos, le decís, vengan que vamos a leer toda la Torá, porque es el año que hay que hacerlo. Lo primero tienen que juntarse y después leerla. Y el Zohar dice que la razón por la cual está mal escrito es para que la gente se dé cuenta que leer toda la Torá, o sea, cumplir con toda la Torá, es lo mismo que juntar toda la gente. Dice, ¿se entiende? O sea, no está puesto en el orden porque es una instrucción de cómo hacerlo, sino que está puesto en dos frases separadas, porque como diciendo, pueden hacer dos cosas. Pueden leer toda la Torá, capaz que eso les ayude, pero lo que más los va a ayudar es juntar a toda la gente. La unión entre la gente tiene el mismo efecto que escuchar toda la Torá o que cumplir con la Torá. Al final de la porción de Vayelech, acuérdense que o sea, se termina esta porción. Moshe dice la canción que viene, Azinu, Azinu Hashamayim, ¿sí? Dice la canción esa, les da una bendición a todos y se muere. ¿Sí? Entonces, en lo último que dice en esta porción, dice, Moshe proclamó las palabras de este cántico ante toda la comunidad de Israel, hasta que terminó. ¿Sí? No sé por qué esta traducción ni siquiera escribe la traducción de las últimas dos palabras, porque dice, en realidad, bueno, lo que
lo que entiendo es que lo que hicieron fue, hasta concluir, lo interpretan de ad tamim, pero las letras, ed, también quiere decir testigo, ¿sí? Como que perdure como testigo. Y hay varias interpretaciones distintas en el Zohar acerca de esto, pero una de las cosas que le llama la atención a los compañeros de Rabbi Shimon y a Rabbi Shimon es que dice et divrei ashira azot. ¿Sí? Uno dice, ¿cuál es el problema? Es una canciona, por decirlo de alguna forma. Está puesto en femenino. Shirah se utiliza en hebreo moderno para decir poema en lugar de canción. Se hace la distinción de que shir, ¿sí? El rey Salomón escribió el cantar de los cantares. Se llama shir ashirim, ¿sí? Shir es masculino, shirim te muestra claramente que es una palabra masculina, cantar, una canción. Entonces lo que en el hebreo moderno lo que hicieron es que utilizan la palabra shirah para decir poema, como refiriéndose a la letra de la canción, ¿no? Pero básicamente la diferencia es que una tiene una letra hei, o sea, como cambian las palabras para que la palabra shir diga shirah, y cada vez que Moshe canta escribió una canción o que se menciona una canción de Moshe en la Torah, está escrito en femenino, ¿sí? Shirat Hayam, lo que leemos todos los Shabbat del cruce del mar, ¿sí? Et Ashira Azot la Hashem. Cantaron esta canción para Dios. Siempre que habla de Moshe, habla de que las canciones de Moshe son femeninas. Es largo lo que hay que leer para explicarlo, y ya son las 9:30, pero el resumen es el siguiente. El Zohar dice de que hay dos tipos de canciones. La canción que desciende, es decir, que es masculina o que es de Zeirampin, del cielo a la tierra, y la canción que se eleva de la tierra al cielo. La que es del cielo a la tierra es masculina. Y dice que la canción masculina beneficia a quien la precipita. ¿Sí? De hecho, hoy, hace una hora y media atrás, leyendo esto, me respondí una pregunta que hace años que me hago, que es ¿por qué en esta generación son más famosos y más ricos los DJs que los cantantes? ¿Sí? ¿Por qué los cantantes ya ni siquiera casi no les pagan casi regalías por los... o sea, hoy solo ganan plata si hacen un show, y hacen un show y, qué sé yo, si sos Coldplay, metes 40.000 personas en un estadio. Pero muchos otros cantantes muy famosos meten 20.000, 30.000, ¿sí? Sin embargo, hacen un festival de música electrónica en donde gente que no, en realidad sí componen, lo que uno escucha es lo que ellos compusieron, y vienen toda la gente que puede entrar en el lugar. El caso es Tomorrowland. Este año abrieron el cupo a 400.000 personas y 400.000 personas fueron. Y las entradas para 400.000 personas se vendieron en 6 minutos. ¿Sí? Si no alcanzabas si no eras muy hábil para comprar con tu computadora, o sea, hay todo un cómo comprar las entradas, ¿no? Porque se acaban en minutos. ¿Cuál es la diferencia? El Zohar dice que el que hace ¿vieron que el cantante, no sé, Miley Cyrus se pelea con el novio, se deprime un poco, y ante esa carencia precipita una canción que tiene que ver con ella, con su novio, cosa, y claro, pero como ella tiene seguidores, hay gente que le gusta, la va a comprar o lo que sea. Pero no a todo el mundo le gusta Miley Cyrus, ¿sí? Sin embargo,
David Guetta agarra la última canción de Miley Cyrus, Malibu, y la remixea, y gente que no le gusta Miley Cyrus baila la canción se junta para... ¿sí? Ese es el fenómeno que ocurre. La explicación es porque dice que la canción que es de abajo hacia arriba, dice que la gran diferencia entre las almas de la mayoría de los profetas era que todos los otros profetas descendieron, eran de arriba hacia abajo, descendieron a traerle algo al mundo. Y que Moisés se elevó. ¿Sí? Moisés no nació profeta. Se nació como nosotros y se hizo a sí mismo la persona que fue. ¿Sí? Está bien, le tardó 80 años. ¿Sí? Terminó siendo el máximo profeta entre los 80 y los 120 años de edad, que fue cuando murió. Le tardó 80 años hacerlo, pero hizo el máximo trabajo que una persona puede hacer de transformación. Dice que cuando la persona, que la diferencia entre uno y otro es que de arriba hacia abajo es lo que vine a hacer, ¿sí? Lo que me toca hacer, precipitar, vamos a llamarle una canción, porque literalmente dice que se trata de una canción. Dice, pero después hay gente que hace una canción que no es para él. Hace una canción que es para juntar a la gente, ¿sí? Para unir a Israel. Dice lo que hacía Moshe era literalmente hacer lo que sea que hiciera falta para que se unieran. Y termina diciendo el Zohar respecto a esto, que la redención final, escuchen esto, dice, Rabbi Yossi dijo, va a haber un día en el que todo Israel cante una misma canción. Y en esa canción van a estar incluidas todas las canciones, y por supuesto lo dice en femenino, ¿no? Está hablando acá está traducido poema, porque dice, va a haber un día en que todo Israel cante una misma canción. Esto es el lema de vida de los que conocen quién fue Rabbi Shlomo Carlebach. Era un rabino ortodoxo polaco ucraniano, de algún lugar de Eastern Europe, que se fue a Estados Unidos y se hizo famoso por tocar la guitarra, ¿sí? No tocaba en Shabbat, pero le ponía música a la liturgia. Muchas de las musiquitas con las que nosotros cantamos acá en Shabbat, las canciones o los rezos, sobre todo los rezos del sábado de la mañana, son melodías de él, ¿no? Y él decía que lo que él buscaba era lograr que todo Israel cante algún día una misma canción. Y continúa diciendo, ese es el significado de la frase. Hay una frase en Teilim, en el Salmo 105, el versículo 1, que dice, ¿dónde está? Ba'amartem ba'yom ha'u odu la'Hashem kriu bishmo. Dice la frase de Teilim que dice, den gracias al Creador y llamen a su nombre, para que sus hechos se hagan conocidos a través de toda la gente. De ese momento, cuando por esta canción o esto que todos canten, Dios va a ser conocido en todo el mundo, de ese momento, de ese día, es que está escrito, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Y habrá un día en el que el nombre de Dios
en el que Dios será uno y su nombre también uno. Sí, es lo que decimos al final de Aleinu Leshabeach. Cada conexión que se hace se termina con esto. Dice, y en ese momento va a ser cuando, dice, y ese va a ser el momento donde todas nuestras bocas estén repletas de risas y nuestra lengua no sepa hacer otra cosa más que cantar. Dice, y ahí se va a ver, las otras naciones del mundo van a reconocer lo grandioso que es Hashem, Baruch Hashem Leolam, Amén Be'amén. Y dice, y bendito es el Creador por siempre, amén y amén. Hay una de las explicaciones que habla acerca de esto que dice, Moshe proclamó las palabras de este cántico ante toda la comunidad hasta su culminación. Y lo que mucha gente interpreta es que lo que mucha gente interpreta es que esta canción que va a aparecer en la porción de Azinu, en el Shabbat ese que está antes de el Shabbat que vamos a tener entre Yom Kippur y Sukkot, dice, o sea, que se refiere a la culminación porque que lo que culminó fue la vida de Moshe, como que terminó de decir esto y murió. Sin embargo, el Zohar dice que no se refiere a eso. Dice que decir una palabra hasta que culmina es culminar de grabar la palabra. Dice que Moshe no emitía una palabra sin grabar el nombre Yud-Kei Vav-Kei en la palabra. Esto viene también porque hay una explicación muy larga en la porción de Vayelech, en el Zohar, acerca de... hay una frase que dice, miren que las leyes, las mitzvot que les prescribo hoy, no crean que son lejanas ni demasiado difíciles. Cualquier persona las puede hacer, le dice Moshe a la gente. Y hay toda una explicación acerca de que la palabra mitzvah y el nombre Yud-Kei Vav-Kei son la misma palabra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La palabra mitzvah, ¿saben lo que es una mitzvah? ¿Sí? Los preceptos de la Torah son llamados mitzvot. Una en particular es una mitzvah. Las mitzvot están divididas en 365 pasivas, es decir, no hagas tal cosa, con lo cual solo con no hacer uno está cumpliendo. Y hay 248 que son activas, harás tal y tal cosa. Muchas de las harás tal y tal cosa son difíciles de hacer y algunas no se pueden hacer porque tenían que ver con la construcción del templo, con distintas actividades que hoy ya no se hacen. Con lo cual hay una teoría dentro del judaísmo que es la escuela del Ben Ish Chai, que era como otro punto de vista de la ley judía que la del Shulchan Aruch, que la de Rabbi Yosef Karo, que dice, abrilo rápido, así es, el ruido es rápido y siempre el papelito hace ruido, entonces es mejor hacerlo bien rápido. La escuela del Ben Ish Chai dice que la persona tiene que cuidarse de no hacer, ¿sí? Que como las 365, la totalidad del no hacer se puede cumplir, ¿sí? Y nos dicen de que hay una importancia en cumplir toda la Torá y todo esto, es preferible cuidarse de no hacer, ¿sí?
Mientras que la escuela de Lari, de los cabalistas, es hace aunque te equivoques, porque mientras estás haciendo, también no estás haciendo lo otro. Cuando estás tratando de hacer una mitzvah, aunque te salga mal hacerla, ¿sí? Si hay no matarás, no robarás, no, hasta hay 365, no harás eso, mientras estás tratando una de las de sí hacer, es imposible que te pase de hacer una de las otras. Con lo cual, la mejor forma de no hacer las otras es estar siempre ocupado en hacer lo que sí, aunque no te salga. ¿Sí? No hay algo que diga en la Torá, y si te llegas a equivocar cuando estás tratando de hacer una mitzvah, te va a pasar esto. No hay nada de... ¿sí? Equivocarse es parte del proceso, es inherente a la condición humana, ¿sí? Porque en la equivocación está la posibilidad de aprendizaje. Y por eso dice, la palabra mitzvah se escribe mem tzadik vav hei. ¿Sí? El nombre Yud Kei Vav Kei es Yud Kei Vav Kei. Y esto, o sea, las últimas dos letras son iguales, pero si se acuerdan de las letras que intercambiamos en Beina Metzarim, para no decir el nombre Yud Kei Vav Kei, cuando decimos el nombre Yud Kei Vav Kei en las bendiciones de la Amidá, las cambiamos por un sistema de encubrimiento de letras en hebreo que se llama Atvash. Es decir, no sé si importa tanto, pero el nombre queda Mem Tzadik Pei Tzadik, con la cual las letras Yud Kei en Atvash son Mem Tzadik. Entonces la palabra mitzvah y la palabra Yud Kei Vav Kei son la misma palabra. Cada vez que una persona hace uno de estos actos o presta atención de no hacer uno de los otros. Ahora, ¿por qué las primeras dos letras están en Atvash? Porque para la mayoría les explico rápidamente porque parece es una estupidez. El sistema Atvash es la letra Aleph se intercambia por la letra Taf. La primera letra se intercambia por la última. Era como no les permitían, había muchos libros y cosas que no se permitía escribir y todo eso. Lo que hacían los cabalistas era escribir en un sistema en donde la letra Yud, que es la décima letra, contás 10 letras de la última para acá y la letra que corresponde es la letra Tzadik. Entonces pones el abecedario viendo para un lado y el otro viendo para el otro y reemplazás las letras, ¿sí? Con la letra empezando por el otro lado. Es un espejo, tal cual. ¿Por qué cuando escribieron la palabra mitzvah, por qué no se llaman solo Yud Kei Vav Kei estas acciones? Porque hacer una acción de estas 613 te hace Yud Kei Vav Kei, te hace Dios, te endiosa, por decirlo de alguna forma. La razón por la cual las primeras dos letras están en Atvash es porque para nosotros es algo oculto el entender recibir un beneficio sin hacer. ¿Sí? Si prestan atención, no solo que o sea, en el mundo infinito, en el Ein Sof, hay absoluta quietud, no hay que hacer nada. Toda la satisfacción está disponible todo el tiempo. ¿Sí? Hacer algo es separarse de la satisfacción. ¿Sí? Ya está todo hecho, está todo... Con lo cual, y esto es así porque Jochma y Binah, que son las letras que corresponden Yud Kei, siempre están copulando. Entonces, mientras uno no hace eso prohibido, estamos recibiendo el beneficio de no estarlo haciendo. De hecho, esta es una de las razones, Haz Shalom Lo Alenu, del por qué a mucha gente, a algunas personas le puede pasar que están en coma, en estado vegetativo una gran cantidad de tiempo, a veces años, y luego mueren. Y uno dice, ¿por qué no murió? O sea, si iba a estar, porque todo ese tiempo que la persona está viva, no haciendo, está reparando. Está cumpliendo por lo menos con 365 mitzvot de la Torah.
solo por el no estar haciendo. Entonces muchas veces hay ciertas almas que han hecho algo positivo para el mundo, pero han hecho también mucho negativo, sobre todo contra sí mismos, que es lo que el universo más condena. Porque lo que le haces a otro no es tan importante, porque para eso a ese otro le pusieron un alma en ese cuerpo, para que él se encargue de que nadie le haga o se cuide de que no le hagan. Pero la parte de la que más somos responsables es de la parte que nos dieron a nosotros. ¿Sí? Es este cuerpo, esta familia, esta comunidad, lo que sea que es lo que te toca, lo que es tuyo, es de lo que sos más responsable. Con lo cual mucha gente que ha hecho por ahí grandes cosas y no merecen por ahí encarnar en algo en algo inferior, le puede pasar que la persona esté una cantidad de tiempo en coma solo hasta que la balanza se pone más o menos en equilibrio, porque todo el tiempo que la persona... De hecho, por ejemplo, es sabido que una persona que duerme las 25 horas de Shabbat es considerado como que cuidó Shabbat perfectamente. Pero no fue a rezar, pero ya con no arruinarlo ya es una cosa importante. ¿A qué voy con todo esto? Es a que, ¿por qué la mitzvah tiene las mismas letras que el nombre más sagrado de Dios? Porque el ser creador en este mundo se hace a través de estos preceptos. ¿Sí? O más bien, los no harás tal y tal cosa, cuando lo haces, produce destrucción. Y lo que nosotros vinimos a este mundo es a crear. Ahora, el Zohar dice que esta frase que dice, Moshe proclamó estas palabras de este cántico, dice, ¿por qué no dice, como dice en otros lugares de la Torá, esta es la canción que Moshe cantó? ¿Por qué tiene que decir, pronunció estas palabras? Dice que es porque estas palabras tienen que ver con esto hasta su culminación. Dice que Moshe no pronunciaba una palabra si la palabra no tenía grabada en sí el nombre Yud Kei Vav Kei. Si le agregás un Yud Kei Vav Kei, una palabra cambia, ¿no? Evidentemente no era algo que tenía que ver con agregar letras o sino que él no decía una palabra que no sea constructiva, que no cree. ¿Sí? Entonces, se me ocurrió y ojo que Moshe retaba al pueblo, no es que ¿sí? Pero la pregunta es si antes de decirlo el pensamiento es para que construya. Uno reta a sus hijos y ¿sí? En el Talmud hay una frase que dice que un padre que nunca le pegó a su hijo es señal de que no lo ama. ¿Sí? Está bien que en aquel momento por ahí era más física la cosa, hace 2000 años atrás, pero en realidad un padre que no reta a su hijo, que no lo regaña cuando lo ve hacer algo que es malo para él, es porque no lo quiere. ¿Sí? Si a vos si prestan atención, lo que más nos enoja de nuestros hijos es cuando los vemos hacer las mismas cosas malas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. ¿Sí? Y lo que nos enoja es, mira, esto no se reparó, se sigue haciendo en la familia. ¿Sí? Siempre lo que más te va a molestar de lo que hacen tus hijos son las cosas negativas que vos haces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los querés y no querés que ellos ¿sí? Tengan las mismas consecuencias. Con lo cual se me ocurrió que una propuesta de cambio para el próximo año, y creo que no es una que es menor. Me parece que si la Torá se tomó el trabajo de explicar esto acerca de cómo hablaba Moshe y que grababa el nombre Yud Kei Vav Kei y lo ponen en relación con que es lo mismo que hacer mitzvot, que cuando una persona hace una mitzvah graba el nombre Yud Kei Vav, que crea algo. Puede ser tal vez
la decisión más valiosa o el sacrificio más valioso que podamos llevar a Rosh Hashanah es el haber decidido antes de llegar a Rosh Hashanah que en el año que comienza, si no es para crear algo, mejor no hablar. ¿Sí? Si no es para decir algo que construya, incluso no importa si le tenés que gritar a alguien y tenés que lo que sea como para que el mensaje llegue, pero la pregunta es ¿para qué lo estás haciendo? ¿Es porque estás enojado o es para que construya? ¿Sí? Y si no va a construir, mejor no decirlo. Creo que a lo que se refiere con nuestra boca llena de sonrisas y nuestra lengua que solo cante, se refiere a esto de que todo aquello que decís, que tiene grabado un nombre Yud Kei Vav Kei adentro, al final une. ¿Sí? Mientras todo lo demás, no importa qué tan sofisticado pueda ser o qué tan elocuente pueda ser, si la intención no es la de crear, destruye. Eso nada más. Hasta la semana que viene. ¿Hay algún anuncio o algo?